A modo de introducción, antes de darles el título de la predicación, sé que Dios quiere hacer algo muy tremendo en cada uno hoy. Una vez alguien tuvo un sueño conmigo y ese sueño era que yo repartía comida en un estadio. Había una actividad y entonces yo era la que dirigía la entrega de los alimentos a toda la gente, no sé, evangelismo o alguna cosa por el estilo. Y entonces yo cogía y le daba instrucciones a los que llevaban. Me decían, bueno, ¿esa comida para quién es? No, es que le vamos a llevar a los niños. Había en las ollas pescado, había en las ollas diferentes menús. Pero yo les decía, ese no le lleven a los niños porque se van a atorar. Esa papa, por favor, pártanmela porque ellos no la pueden comer entera. Hoy Dios quiere darles esa vianda, pero bien machacadita y hecha compota. De tal manera que si cada uno estamos dispuestos la vamos a poder comer. Hay muchas cosas que se nos dicen a nivel espiritual y uno las entiende en su entendimiento, pero no bajan al corazón y menos se disciernen en el espíritu. La palabra de Dios tiene que hacer todo ese proceso. Así que sentarme a escuchar una prédica es algo muy normal, pero yo necesito que eso que Dios está hablando a través de esa persona no solo lo entienda en mi entendimiento, sino que esté bajando a mi corazón y que el Espíritu de Dios lo pueda hacer parte de mi vida. No es otra prédica más, otro concepto más, y salimos y ya tenemos la conciencia tranquila porque fuimos a culto, sino es un toque de Dios lo que yo necesito en mi vida cada vez que me acerco a su palabra, de la manera que sea, en su oración solo, en la oración con los hermanos, aquí en la reunión de la enseñanza, en el estudio bíblico, en el sueño que tuve anoche. Yo siempre necesito que Dios trabaje en mi vida. Voy a servirles una comida de esa manera, servirles algo de tal forma que pueda ser digerido. Nosotros arrancamos el pastorado dentro de la experiencia que Dios nos ha dado, hemos encontrado muchas clases de personas. Sabemos que cada corazón es un terreno, pero nosotros nos preguntamos mucho por qué unas personas cambian y se transforman y tienen vidas diferentes y vidas gozosas, y en medio de sus problemas y sus situaciones pueden seguir firmes en el Señor, con gozo y con paz, pero como otras que igualmente se ve que aman a Dios, que leen la Biblia, que no se pierden cuanta actividad espiritual haya, que están buscando predicaciones, que están atentos a querer conocer a Dios, sus vidas no cambian. Tienen apariencia de piedad, pero si pudiéramos meternos dentro del corazón de esa persona, no ha habido más que un montón de agua que lo ha bañado y se ha secado y se ha vuelto a bañar, y la Biblia ha sido para él eso, una experiencia de momento, pero no ha transformado su vida. Y lo único que pudiera decirse es que a diferencia del incrédulo, es un creyente, porque es nacido de nuevo, pero su experiencia de vida es como la de un natural, se afecta exactamente igual que el que no tiene a Cristo, y uno se pregunta como pastor, bueno, ¿y qué podemos hacer por esas personas? ¿Y por qué no asimilan esas personas de la misma manera que otras si están expuestas y con tanto amor y anhelo buscan a Dios? Porque uno ve que esas personas buscan y anhelan de Dios, pero no se ven afectadas. Ustedes conocen la historia de la zanahoria, del huevo y del café en el agua hirviendo. ¿Qué pasa con una zanahoria en el agua hirviendo? Se ablanda. ¿Qué pasa con un huevo en el agua hirviendo? Se cocina. ¿Y qué pasa con el café en el agua hirviendo? Cada uno asimila el agua de una forma diferente. Así podemos ver que nosotros, cada uno, podemos asimilar la palabra de Dios para nuestro beneficio diferente. Unos podemos ser un huevo duro, otros podemos ser una zanahoria, otros podemos ser el café. Pero ¿qué pasaría si yo echara un diamante en un agua hirviendo? No le pasa nada, porque no asimiló el agua hirviendo. Es algo que no asimila el agua, no lo va a afectar. Esas personas son como ese diamante, son diamantes que han sido expuestos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, al poder de Dios muchas veces, y ven a Dios y creen en Él, pero no han podido en sus vidas ver una afectación de tal manera que se transformen. La zanahoria se transforma, el café se transforma, el huevo se ha transformado cada vez que ha sido expuesto.
si nuestros corazones, si somos sensibles y le decimos, ¿sabe qué, Dios? Yo ya no quiero más vivir igual. Paso a contarles mi propio testimonio a este respecto y por el cual el Señor me movió a traer esta meditación. Conozco a Cristo de 15 años, arranco en Dios, me separo de Dios 2 años después por 3 años, luego vuelvo al Señor y me reconcilio con Dios y arranco de verdad en el Señor a vivir en Él. Fui salva desde el primer momento que conocí a Jesucristo, le entregué mi vida al Señor desde ese día. Pero cuando yo ya me reconcilio con Él después de esos 3 años de alejamiento, yo llego a ese lugar tomando un instituto bíblico y aprendiendo de Dios profundamente y empiezo a entender muchas de las cosas que había vivido esos 5 años antes. Empiezo a tomar una vida en Dios bastante testimonial. Yo iba a la iglesia, oraba, ayunaba, leía la Biblia, hacía mis devocionales, amaba a Dios con el corazón, empecé a servir a Dios en la iglesia, pero en mi casa, mis hijos y mis vecinos tenían quejas desevangélicas, porque a pesar de que yo iba a la iglesia y amaba a Dios y entendía la Biblia y hasta la predicaba, en mi casa habían gritos, en mi casa había un ser estricto de una manera demasiado exagerada. Yo quería ser una muy buena creyente, yo quería amar a Dios de verdad de corazón, pero en mi comportamiento era una cosa que la gente no veía a Cristo en mí. Cristina quería ser una muy buena creyente para Dios, quería ser una buena creyente para mí misma y quería ser una buena creyente para los que me veían, pero no lo estaba logrando. Yo no podía dejar la gritería, yo no podía dejar la crítica, yo no podía dejar muchas cosas y obviamente uno se siente inconforme con uno mismo, porque qué bonito vernos acá todos con la orejita bien brillada, pero en el corazón sabemos que salimos de aquí, nos vamos a la casa, al trabajo, a la calle, ya nos vemos humanamente hablando y entonces pesa el ser cristiano porque no puedo dar a Cristo, no pueden ver a Cristo en mí. Un día llegué angustiada a un culto de un miércoles, que jamás iba yo a culto un miércoles, pero en el desespero de buscar al Señor, pues nos vamos para culto a buscar a Dios. Y toda la predicación lloré de la risa. El hermano hablando de Gedeón y de sus batallas, pero de una manera tan jocosa que yo lloraba de la risa y me tenía el estómago toda la predica. Al final fue como si el Espíritu llegara a mi vida de tal manera que cuando él termina su narración y dice, Gedeón y su ejército cogieron las teas cubiertas con los mollitos de barro y lo rompieron, yo sentí que Dios me dijo, te rompo hoy. Yo simplemente quedé llorando, pero de quebrantamiento. Sí, Señor, hoy rómpeme. Rómpeme porque no estoy sirviendo como soy. Me veo linda de falda, linda con la Biblia bajo el brazo, linda cantando como un angelito, pero tú sabes que no vivo tu paz, no vivo tu gozo. No hay en mí ese testimonio vivo y real, sino sin quererlo, con esa apariencia religiosa, no era el disfrute del Espíritu. Hoy el tema es vivifícame. Ese día yo entendí que cuando Dios lo vivifica a uno, la vida cristiana es transformada. Mi vida entra en otra dimensión. Salió toda la iglesia y yo no me podía parar de esa silla. Era totalmente adormecido mi cuerpo, el Espíritu de Dios pudo tocar mi vida de tal manera. Y desde ese día hasta el día de hoy, hermanos, ha sido un crecer y madurar en Dios. Algo que va en aumento. Y así como dice la palabra, mi vida ha ido de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y como el amanecer. Muchos, con el tiempo el cristianismo se volvió una rutina, se volvió algo muy trajinado y hasta muy bregoso. Pero cuando recién arrancamos en Dios no era así. La verdad es la que vivimos al comienzo. Y Dios quiere hoy llevarnos a ese nuevo comienzo. Y si cada uno disponemos hoy para que Dios nos toque, tal vez como lo hizo conmigo ese día, Dios lo va a hacer hoy. Es cuestión de un momento, es cuestión de Dios conmigo. Así que hoy la palabra de Dios quise macerarla de tal manera que la pueda recibir cada uno y pueda decirle hoy, vivifícame, Señor, a mí hoy. Vamos a orar a Dios. Usted con lo que yo le he hablado, usted se ha identificado, dígale, Señor, tú sabes que llevo tanto de cristiano, que te conozco tanto tiempo, que realmente, Señor, en mi vida todavía existen muchas cosas que sé que te desagradan. Señor, yo quisiera vivir para ti, yo quisiera tener una vida de gozo y paz, pero mi vida realmente no es eso.
No he querido aparentar porque te amo, Señor. No he querido hacerme como cristiano porque soy creyente, Señor. Yo te amo y sé que tú, Jesús, moriste por mis pecados en mi lugar, estuviste en esa cruz y sé que soy salvo, pero quiero salir de la monotonía, quiero salir de esta esclavitud que no me ha dejado gozar y vivir de la plenitud tuya. Te ruego, Espíritu Santo, reargúyeme de pecado, justicia, de juicio. Espíritu Santo, ilumíname tu palabra hoy. Llévame a Jesús y hazme libre, Padre, de todo aquello que me ha atado por tiempos. Y permíteme disfrutar ser creyente, permíteme salir de acá renovado, gozoso, Señor, con una nueva expectativa del cristianismo, de saber que tú eres mi Padre, que me amas y que yo puedo confiar en ti y caminar seguro, confiado. Señor, gracias. Amén. La porción bíblica hoy es 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a ver una vida muerta. Se oye raro, aunque estamos vivos en Dios, nos sentimos viviendo como los demás, como cualquier persona, a pesar de que somos cristianos y actuamos igual. Si miramos, estar separado de Dios es muerte. Estar separado de Dios es estar muerto. ¿Quiénes están muertos? Los incrédulos. Ellos están separados de Dios. Pero ¿qué es una vida muerta? Ya estamos vivos. Estar separado de Cristo es estar vivo para Dios, pero muerto para nosotros mismos. Tenemos falta de paz, tenemos ceguera, tenemos endurecimiento en nuestro corazón. Estar separado de Dios es estar muerto. ¿Quién es nuestro Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es estar separado de Dios. Cuando ya nosotros somos salvos, nacidos de nuevo, entonces creemos en Cristo como nuestro Salvador, como el que murió en nuestro lugar. Y entonces nacemos de nuevo para Dios y empezamos a vivir. Juan 3. Ese vivir en Dios se puede constituir en muerte cuando yo no vivo la vida abundante para la cual Dios me ha creado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es el fruto de aquel que está vivo en Dios y que disfruta la vida de Dios. En cambio, sentirse muerto es al contrario, falta de paz, estar ciego, estar endurecido. Es ser como un abortivo. La vida muerta es como un abortivo. Quiere decir que aunque somos hijos de Dios, en un momento no damos frutos de vida eterna ni somos testigos eficaces a otros del cristianismo. Lo que les comento, mis vecinos miraban y pues esa evangélica no da como ganas de conocer a ese Cristo de ella. Eso es tener una vida muerta. Entonces vamos a mirar aquí la vida muerta. Estos somos nosotros. Tenemos el centro de nuestra vida, que es nuestro corazón, y en el centro de nuestro corazón hay un trono. Somos creyentes. Cristo ya está dentro de nuestra vida. Y en ese trono tenemos un poco de cargas que nos producen frustración, que nos producen desaliento. Podemos ser iracundos, podemos tener celos. Y lo que habla la Biblia en Gálatas. El yo es el mismo ego. Acá el ego está sudando, cargando todas esas cargas. Y aunque somos creyentes, estamos nosotros gobernando nuestra vida, no dejando que Cristo la gobierne, que sea Cristo viviendo en nosotros. Y entonces esto da unos frutos. Vamos a ir mirando cada uno que tenemos de esa vida. Testimonio estéril por Cristo. Casi no hablamos de Cristo, mucho menos vivimos como Él. Vida pobre de oración. No desea leer mucho la Biblia. Nosotros leemos la Biblia, pero cuando vamos a la Biblia estamos hablando de intención. ¿Por qué lee usted la Biblia? La leo porque si el cristiano no lee Biblia no es cristiano. Ah, bueno, entonces esa intención de leer la Biblia no es la correcta. No desea leer la Biblia. Yo no voy a la Biblia a escuchar a Dios. Yo leo la Biblia porque todo cristiano debe leerla. Por lo tanto es desobediente a Dios porque así yo lea lo que lea, no me interesa practicarlo. Vida legalista. Hay que orar, hay que ayunar, hay que ir al culto, hay que hacer, toca vestirse, toca mirar, toca cantar, toca hacer de esta manera. Pensamientos impuros, preocupación, envidia, busca sus propios intereses
Es egoísta, piensa en sí mismo, no le interesa mucho los demás. Espíritu de crítica, quiere decir que todo tiene una crítica. Con respecto a la iglesia, con respecto al mundo, con respecto a mi familia, con respecto a lo que yo estoy haciendo, con respecto a todo. Doctrinas equivocadas, entiendo la Biblia a mi manera. No hay metas, pues como vive frustrado, ¿para dónde cojo? Yo no veo como que pueda llegar a hacer algo, como que pueda ser útil en algún lugar. Y derrota. Esta es la vida muerta, es la vida de un creyente que no ha logrado ser vivificado. Ese creyente tiene un sub y baja anímicamente, un día está gozoso, otro día está deprimido totalmente, un día está en paz, pero otro día está totalmente preocupado porque no sabe. Un día tiene la fe alborotada, eso Dios resucita muertos, pero al otro día quién sabe, de pronto es mi imaginación, de pronto Dios no lo puede hacer. Tiene dificultad para comprenderse a sí mismo porque quiere hacer lo bueno y lo anhela de corazón, pero cuando va a hacerlo, no puede. Ay, yo no quería gritar, ay, yo no quería decir groserías, ay, yo no quería criticar, yo no quería, pues estoy en esa lucha. Otra característica es que no tiene poder para hacer lo que Dios dice y él sabe que debe hacer. No tiene poder. Por eso sigue pecando continuamente. Entonces, tiene una naturaleza desobediente a Dios y un comportamiento pecaminoso permanente, lo tapa con acciones religiosas. Peque de tal manera, me voy a ayunar. Hice tal otra cosa con respecto mal a Dios, ¿y qué me pongo a hacer? No, me voy a leer un capítulo de la Biblia. Y eso se convierte en una lucha. ¿Quién va a poder hacer eso? Pecamos de un pensamiento, ¿y cómo se vuelve eso? Una bola de nieve, ¿no? Estoy atacando el pecado con la vida espiritual, el pecado con otra acción, y eso se me vuelve un conflicto. ¿Qué es un abortivo? En 1 Corintios 15:8, cuando Pablo dice que es como un abortivo, está hablando de Cristo. Dice, por último, y como un abortivo se me apareció a mí. La persona siente que es como un abortivo, pero no lo logra determinar. O sea, yo estoy viviendo todo ese conflicto y yo no logro determinar que me siento un abortivo espiritual. ¿Qué es un abortivo? Busqué el mismo versículo en varias versiones bíblicas y resulta que la palabra abortivo está traducida así: nacido fuera de tiempo, nacido anormalmente, nací en el momento equivocado, lo conocí mucho tiempo después. Abortivo es una persona que, aunque es nacida de nuevo, es una persona que se siente de esta forma. Escuchen esta definición legal de la ley española acerca de los abortivos. El feto expulsado que carece de las condiciones de viabilidad legal. Las criaturas abortivas son incapaces de heredar. El que nace antes de tiempo. Las leyes determinaron el criterio para diferenciar entre abortivos y nacidos con un concepto muy de su época, pero muy poco feliz, por evadir muchas dudas que suelen ocurrir acerca de los hijos que mueren recién nacidos, sobre si son naturalmente nacidos o son abortivos. Ordenamos y mandamos que el tal hijo diga que es naturalmente nacido y que no es abortivo. Cuando nació vivo todo, y que a lo menos vivió 24 horas naturales después de nacer. Y si de otra manera nacido murió dentro de dicho término, mandamos que el tal hijo sea habido por abortivo, y que no pueda heredar a sus padres, ni a sus madres, ni a sus ascendientes. Abortivo puede ser un anticonceptivo que, habiendo ya engendrado el embrión a través de la cópula del espermatozoide del óvulo, lo echa fuera del vientre. Entonces hay unas pastillas anticonceptivas que son abortivas, porque lo que hacen es que expulsan ya un cigoto. ¿Será que ese cigoto tiene vida? ¿Ya es un ser humano? Ahí están los ojos, el corazón, las piernitas, todo está en ese cigoto. Solo falta es que crezca, ya es una vida. El cristiano ya nació de nuevo. El cristiano ya es salvo, el cristiano ya tiene vida de Dios morando en él, pero pareciera que está muerto. No entiende muchas cosas de Dios, no ha llegado a crecer y a poder ver a Dios como su Padre. Tremendo cuando miramos eso a nivel espiritual, porque es precisamente esto, es un nacido de nuevo, pero es una persona que tiene totalmente su vida igualítica casi a la de un incrédulo.
Así es como nosotros nos vemos en esa situación. ¿Cómo llegué yo ahí? ¿Cómo empecé a sentir como muerto espiritualmente? ¿Cómo llegué a ser un religioso evangélico y no tengo la vida de Dios, que es gozo, paz en mi vida? Entonces el proceso para separarnos, ¿cómo es? En primer lugar, en nuestro versículo que leímos al comienzo, dice, porque no somos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, del cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Lo primero que le empieza a pasar a una persona para empezar a decaer en su vida espiritual, a sentirse como muerto, es que tiene letra muerta. Mateo 13, 18 al 20 dice, que oís pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las preocupaciones, todo lo que se viene en la vida natural de cualquier ser humano, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es el que da fruto? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Cómo empieza esta letra que yo escucho? Todos esos versículos que leo, todas esas lecturas que hago, todas esas palabras de Dios que yo escucho, ¿cómo es que empiezan a ser muertas en mí? Encontré una frase que me llamó mucho la atención. El sol da vida, pero si nos insolamos, morimos. Asimismo la Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia y no escuchamos a Dios, sino leemos las palabras que ahí dicen y las interpretamos, pero no entendemos que es Dios el que nos está hablando, empezamos a generar una letra muerta. Es como leer cualquier libro de filosofía, de literatura, de español, de sociales, y ese libro empieza a ser un libro histórico, no la palabra de Dios. En ese momento la Biblia empieza a perder vida. Ya no da vida, ya no es Dios el que habla, es un libro que tiene escritos. Y les voy a hablar muy poético hoy. ¿En qué sentido? Encontré un escrito con una ilustración acerca de lo que estamos hablando, que trae unos mensajes muy gráficos. Y nosotros como escucha se nos queda más lo que imaginamos o vemos que lo que escuchamos. Entonces me pareció muy clave poderles dar estas frases poéticas porque nos grafican el estado espiritual. Mire que si yo veo que el sol me puede matar, o sea que la Biblia como vida también me puede matar si yo no voy a ella como debe ser. En segundo lugar, para la letra muerta, es aquella que encuentra un corazón lleno de energía, pensamientos y motivos propios, de tal manera, una frase muy poética, que brilla y flamea como un letrero iluminado, pero es como un campo sembrado de perlas. Si pregunto ciertas citas bíblicas, muchos no sabemos la Biblia de memoria. Juan 3:16, Juan 3:23, Romanos no sé cuántas, y dice esto, y dice aquello, y dice aquello, y dice eso. Pero a mí no me ha tocado, a mí no me ha interesado, pero me sé la Biblia de memoria, me puedo saber el Salmo 119, pero si ese salmo a mí no me lleva a transformarme, es letra muerta. ¿Qué pasa con alguien que se está exponiendo a la letra muerta continuamente? Resulta que cuando alguien no se ha responsabilizado de lo que escucha, esa persona empieza a tener endurecimiento en su corazón. Miren qué pasa con la letra muerta. Dice la palabra de Dios, ya no andéis como los otros gentiles, le está diciendo a los efesios, ustedes que ya son cristianos, ya no anden como los demás, que como tienen la mente, vanidad de la mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios, primero porque ellos la ignoran, los incrédulos ignoran, pero segundo,
porque había dureza en su corazón. Entonces, si yo conozco la Biblia, si yo conozco qué dice Dios y yo no lo quiero hacer y mi corazón ya se ha estado endureciendo, sigue siendo letra muerta. ¿Qué es vanidad, hermanos? Resulta que usted piensa, luego decide y luego actúa. Ay, dejé el fogón prendido, entonces pensé y me voy y apago la estufa, porque como primero pensé, luego tomé la decisión y fui y hice. Así es el hombre en todo. O sea, ay, perdóneme, eso no fue lo que quise decir. No, sí, eso fue lo que usted quiso decir. Lo que pasa es que usted no sabía. Cuando salió, descubrió lo que había en su corazón. Muchas cosas que decimos sin pensar es porque salieron del corazón por la boca, no llegaron acá, pero estaban ahí. Entonces, todo lo que hago y digo es porque está dentro. Miren lo que pasa con alguien que está recibiendo letra muerta y cómo se comporta, porque tiene envanecida su mente. Vanidad es endiosamiento. Así mismo se cree que sabe mucho. Segundo, alarde. Yo puedo ir y citar la Biblia y puedo decirle al otro porque es que ya sé harto. Eso me pasaba a mí, yo sabía la Biblia, ya estaba a clases, ya estaba ya en el ministerio. Fantasía. Yo me imagino haciendo, diciendo, con respecto a la vida cristiana. Arrogancia, impertinencia, soberbia, altivez, descaro. La persona que tiene un descaro no le importa quién lo mira, quién le diga, quién le hace, no importa quién sea, es lo que es. Entonces, frunce los hombros y a mí no me interesa, es una persona descarada, insolente, es fresco, es grosero, tiene palabras de grosería, es descortés, es vulgar, es desconsiderado. ¿Por qué? Porque es egoísta. Ustedes no le importa considerar a los demás como a él mismo, sino que cae encima de los demás y los juzga con lo que sabe. Es ofensivo, imprudente, no se deja corregir, es irreverente frente a las cosas de Dios, atrevimiento, cinismo. Cínico es igual a ser incorrecto, no se deja corregir, sigue siendo el mismo a pesar de osado y audaz, altanero. Esa es la mente envanecida. Una persona que tiene unos comportamientos bastante dicientes, que es una persona que no tiene fruto del Espíritu en su vida. ¿Para qué es que Dios mandó la letra? ¿Para que sea esa letra muerta? No. ¿Qué salió del sembrador a sembrar? Una semilla. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase con esa palabra en nuestro corazón? Que germine y nos madure a nosotros. Que la gente empiece a ver ese cristiano real, esa transformación de Dios en mí. Para eso fue que Dios envió su palabra. Pero cuando nosotros no asimilamos la palabra de Dios, ahí está el huevo, la zanahoria y ahí está el café, la palabra de Dios nos mejora. Para eso fue enviada. ¿Por qué no la llevamos a la práctica? Porque no tenemos una motivación correcta. ¿Sabe cuál es la motivación para leer la Biblia? Debe ser agradar a Dios. No es conciencia, ya hiciste la lectura bíblica hoy. Tranquila, mamita, que ya Dios no la puede venir a señalar, que usted ya leyó la Biblia. A mí no me puede pasar nada malo hoy, porque ya leí la Biblia. Letra muerta. Entonces la intención real debe ser agradar a Dios. Y segundo, madurar al caminar con Dios. Es que la Biblia me acerca a Dios, me lleva a cogerme de gancho con Él. Y a decir, Señor, hoy me dices que debo perdonar. Hoy me dices, entonces voy a hacerlo, porque tú lo dices. Voy a empezar a actuar. Ahí la palabra tomaría vida en mí. Segundo punto, esa persona, ese abortivo, ese cristiano abortivo, lucha en sus propias fuerzas. Lucha, y lucha, y lucha, y lucha. Yo lloraba, y lloraba, y lloraba, porque no podía agradar a Dios, pero seguía igual. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿y qué es lo que me va a mostrar? ¿Cómo estoy? Si yo voy a ella en la actitud correcta, me va a mostrar cómo estoy. Y entonces me va a mostrar generalmente que lo que yo estoy haciendo en todas las actividades religiosas que hago es luchando contra el pecado, pero en mis fuerzas.
y por eso no hallo la victoria contra el pecado, porque no estoy dejando que sea Dios el que ore en mí y me dé esa victoria que Él adquirió para mí, para poder no andar en mis fuerzas. Jesús habló de cómo un cristiano vive una vida fructífera, abundante, plena y con propósito. Y miren que Él dio la clave. Juan 7:37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree, entonces hay que empezar a poner algo en esa palabra. Pues, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Quién va a vivificar la letra de la Biblia? El Espíritu Santo. No soy yo, no son mis fuerzas, no es que yo me pongo ahí, empujo a ver si... No, es el Espíritu de Dios, es una obra sobrenatural. Segundo, la persona religiosa solo se preocupa por la letra, pero ella misma se siente hueca y vacía, y aunque la letra es germen de vida, le falta para brotar el aliento de la primavera, porque es como las semillas de invierno, dura como el suelo, helada, y como no hay deshielo, pues se muere, no germina. Entonces, cuando yo estoy luchando en mis propias fuerzas, la palabra de Dios va a llegar esa mi dureza de corazón, porque en esa es que le estoy dando la gloria. Cuando a veces leemos la Biblia, cuando a veces escuchamos una predicación, vemos como ese reflejo mío en lo que está hablando la Biblia, mío en lo que está predicando la persona, y hasta lloro, y hasta me compunjo, pero eso no pasa de ser lágrimas de cocodrilo, porque lloro y lloro ahí, pero en realidad mi corazón no está constreñido, no está realmente arrepentido, para salir con un propósito de cambio. Y el Espíritu de Dios, aunque quisiera, no encuentra cabida, porque lo que el Espíritu de Dios usa en nosotros es la letra. Esa es la semilla que Él puede germinar, pero yo no la estoy creyendo, yo no la estoy sintiendo para mí. Ay, qué bonito ese concepto, un concepto, una exposición, pero no veo lo que Dios me está diciendo a través de eso a mí. Cuando nosotros venimos a una reunión como estas, pero yo digo, ay, si esta palabra la recibiera perencejito, la semillita usted la está botando allá, no la está dejando aquí. Cuando yo voy a la palabra y cuando yo voy a una reunión tengo que pensar en mí, yo no tengo que pensar en si esto lo voy a escuchar a fulano o sutano, no, venga, es para mí, Dios que me está diciendo a mí, pero generalmente ese luchar en nuestras propias fuerzas nos hace no pensar en mí, pero salgo igual de vacío a seguir luchando por lo que algo que por allá entendí y no dejo que el Espíritu de Dios fluya. Y finalmente esta persona quiere, pero no puede agradar a Dios y a menudo se encuentra a sí misma en la angustia más profunda. Se deleita en la ley de Dios, le gusta la palabra, le gusta escucharla, le gusta leerla, le gusta mucho. Se deleita según el hombre interior, pero pasa por alto lo que Dios le está demandando. Y presenta ese querer, pero cuando encuentra que quiere llevarlo a cabo, eso que es bueno yo lo quiero hacer, permanece en angustia porque no tiene fuerzas para realizar los deseos de esa nueva naturaleza. Cuando alguien ha nacido de nuevo, puede que haya ido a una iglesia, puede que no haya ido a una iglesia, se encuentra con Cristo y siente que hay una vida nueva en él y dice, no, yo sé que eso a Dios no le agrada, yo no quiero hacerlo, pero termina haciéndolo, porque en él no hay fuerzas para ir contra el pecado. Entonces, se le vuelve eso en una angustia. Ay, pero yo por qué no puedo ser bueno, pero yo por qué no puedo dejar esto, pero es que mire, si yo he propuesto en esta otra cosa y nada, caigo, vuelvo y caigo, ¿qué es lo que pasa conmigo? Hay una lucha interna de la carne contra el Espíritu de Dios que habita en él y que él ahora sí quiere vivir para él. Esa lucha es una agonía completa. Miren cómo describe la Biblia esa lucha y piense si es en usted. Si quiere cierre sus ojos y escuche Romanos 7, 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miren que ahí Pablo habla como si fueran dos Pablos. Hay un Pablo que quiere lo bueno, pero hay otro Pablo que no puede, está luchando por hacer lo bueno. Cuando alguien nace de nuevo queda con dos naturalezas. La naturaleza de Dios que lo hizo nacer de nuevo para Dios y lo salvó, pero también la naturaleza que nos ha traído todo el tiempo pecando. Este luchar en mis propias fuerzas es como si yo me cogiera a mí mismo y me quisiera matar. Muérase carne, muérase. Pero resulta que no es así, no es la forma en que Dios ha provisto para que se maten los deseos de la carne. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si yo lucho contra mí mismo, ¿estoy viviendo en el espíritu? Estoy viviendo en la carne. No puedo sujetar mi propia carne a Dios. ¿Cierto que es un problema? Está como difícil, ¿cierto? Muchos cristianos viven en este estado. La mayoría de cristianos viven luchando contra el pecado sin encontrar victoria, la mayoría. Y resulta que es un estado que no es normal para un cristiano. Lo normal del Señor fue, dijo, vengan a mí, complíquense la vida. Vengan a mí y anden amargados, y anden angustiados, y anden en agonía. Es cierto que uno dice, es raro porque eso no fue lo que Dios nos llamó. Estamos procurando tener paz mediante el progreso de la victoria sobre nosotros mismos. Es decir, tratamos de seguir los deseos y esperanzas por los cuales luchamos infructuosamente entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Ahí están los dos. ¿Cómo hacemos para luchar con nuestras fuerzas? Eliminamos todo lo que más podemos de nuestras acciones malas. Pero resulta que el Señor dice ya en Génesis 6:5 que el corazón del hombre, ¿cómo es? Tendiente de siempre al mal. Entonces, ¿cuándo vamos a ganar esa batalla? Esa batalla es lo que Dios necesita que hoy identifiquemos, que no podemos ganarla, hermanos. Nosotros no podemos vencernos a nosotros mismos para hacer lo bueno. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que pasa en la mayoría. Ore, ayune, haga penitencia. Y trate de vencer el mal que hay en sí mismo. No hay solución así, hermanos, no hay. Lo que usted quiera hacer espiritualmente no va a hacer que eso sea victoria. Ahora lo vamos a mirar. Segundo punto. Primero era la vida muerta. El segundo punto es el quebrantamiento del hombre interior. Quebrantamiento. ¿Se acuerdan de mi relato, no? ¿Qué fue lo que pasó conmigo ese día que yo entendí que Dios debía hacer? Y Él lo tenía que hacer. Yo no podía. ¿Cuántos años había luchado por tantas cosas? Pero ese día, hoy es el día en que ya esa lucha llegue a victoria y en que podamos vivir esos ríos de agua viva que Dios trae. Dice 2 Corintios 3, 4, 5, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿En dónde está nuestra confianza de la victoria? En Cristo, para con Dios. Porque nuestra competencia proviene de Dios, nuestra victoria viene de Dios. ¿Cómo vamos a ser liberados? Hay algo, hermanos, que hoy, Señor, por favor, usted hoy lo entienda y de aquí para adelante nunca vuelva a mirar atrás para nada. Hay una palabra que todo el mundo ha escuchado, pero que nadie se ha puesto a mirar de cerca y es la solución. Y es lo que nos lleva a ser quebrantados, lo que me va a llevar a ver que yo no soy capaz. Ese es el quebrantamiento, es decir, yo no soy capaz, tú eres el que lo hace. Primero, conocer qué es redención. El conocimiento de la redención nos va a llevar a la libertad. En griego, redención tiene 3 palabras, pero voy solamente a mirar esta es porque es la que nos lleva a la victoria. Lutro. Y significa pagar el precio del rescate de un esclavo.
pagar un precio para que un esclavo sea rescatado. Cuando un preso era libertado, se le entregaba una cartica y le decía: "Usted queda libre". Esa acta que le entregaban era todos los delitos que el preso había tenido. En el caso del esclavo, porque el esclavo estaba preso por todos los delitos que le había cometido. Y le ponían una palabra para sacarlo de allá. Y esa palabra se llama telestai, que significa cancelado, que significa pagado. Y entonces ese personaje que estaba allá entre rejas, a raíz de que le entregaban esa hojita con telestai, todos sus delitos ya habían sido pagados, cancelados, y él ya salía libre, ya podía vivir en libertad. Hasta aquí hemos visto que hemos sido presos. Nosotros hemos estado presos en nuestra misma carne, luchando contra el pecado. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió del pecado en la carne. ¿Saben que este telestai fue la misma palabra que Cristo gritó cuando dijo: "Consumado es", y murió? Él nos liberó. Él pagó un precio por usted y por mí, para que seamos libres del pecado. Él venció al pecado en nosotros. No es por lo que hagamos, es por lo que Él hizo que podemos ser libres. Entonces no es por mirarme a mí mismo lo bueno que soy, lo santo que soy o lo tanto que sé, para tratar de tapar todo el pecado que mora en mí, que siempre sale por la bocota, que siempre sale por los pensamientos. No es por eso, es porque Cristo me perdonó, me liberó, pagó por mí la deuda de mi pecado, que yo ahora entiendo que soy libre, que el pecado no se puede enseñorear de mí, porque Cristo ahora habita dentro de mí y entonces ya está vencido el pecado. La vida cristiana no consiste en que nosotros hagamos muchas cosas para Dios. La vida cristiana es que Cristo vive a través de mí. Eso es la vida cristiana. Pero no puede ser real si yo no lo creo. Necesito creerlo. La nueva naturaleza no tiene poder alguno y el alma no puede encontrar paz y libertad mediante un progreso espiritual de cada uno, mediante que uno haga muchas cosas buenas. Así no se supera la naturaleza, sino que debe hallar paz renunciando a toda esperanza en sí mismo y aceptando el perdón y el juicio al pecado, que fue la obra de Cristo. ¿Saben cómo empezamos a ser libres? Yo no puedo, Señor. Aquí estoy. Yo no puedo. Yo no puedo dejar la altivez, la altanería, la grosería. Yo no puedo, Señor. Porque la carne puede abortarse a sí misma y matarse. No. ¿El pecado en dónde está? En la carne. ¿Dónde va a estar siempre el pecado? En la carne. En la carne. Romanos 7, 21 al 25. Cierren sus ojos, entendiendo este concepto. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, saben que lo que Dios quiere es que usted reconozca que usted nunca va a dejar de pecar. Ríndase. Soy pecador. Ay, pero hermano, si somos cristianos, sí, pero somos pecadores, porque vivimos en esta carne. ¿Qué tengo que hacer? Soy pecador, pecador, pecador. No lucho más contra este pecado, Señor. Yo no puedo. Ahí me voy a quedar luchando las 40 vueltas del desierto toda mi vida. Me moriré en agonía, en angustia y en pelea conmigo mismo. Yo necesito hoy decirle a Cristo: Señor, ya no lucho más. Y viene algo muy tremendo, hermanos. Cristo murió por aquellos que lo necesitan y para aquellos que lo quieren acoger en su vida. O sea, Cristo murió para salvarnos. Pero mire que puede haber gente salva por 40 años en esta tierra y irse sin haber disfrutado la vida abundante en esta tierra. Se va para el cielo, porque nació, no.
Pero aquí en esta tierra, ¿cómo ha vivido? Amargado toda la vida, luchando toda la vida para ser un buen cristiano, yendo a cultos, haciendo muchas cosas, pero no feliz, pero no completo, porque la vida cristiana por todo el tiempo hasta que se murió fue una lucha, nunca fue una victoria, nunca fue algo disfrutable. Yo elijo si me voy como un abortivo. Apenas supe que nací de nuevo y ahí me quedé luchando y creyendo que quiero ser vivo y nunca crecí, nunca maduré, nunca entré en una sociedad, nunca entré en los ríos de agua viva que el Señor prometió. ¿Y sabe qué pasa con ese cristiano que está en contra de Dios? Porque es que Dios no me ha cumplido lo que me prometió. Pero ¿y cómo puede cumplir si es usted que quiere vivir la vida cristiana y Él no lo deja vivir a Él en usted? Último, terminamos en el sentido de que ya llegamos a la victoria completa. Entonces miren que el Señor fue el que hizo todo por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tercero es la vida vivificada. La vida vivificada. Ahí en ese verso donde estamos, 2 Corintios 3, el cual asimismo hizo de nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Cristo murió en la cruz. Ya no es por la ley, es porque Cristo murió en la cruz. Entonces ya somos competentes, victoriosos por un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. El Espíritu vivifica. ¿Qué es vivificar? Vivificar viene de un verbo griego, zoopoi. Y ese verbo quiere decir algo que produce vida o algo que da vida. Ese verbo es igual a resucitar. ¿Cómo así, hermana? Si yo estoy vivo en el Señor y ahora resucitar, ¿no se supone que se resucita muerto? Pues mire a tal punto la vida de ese creyente que está una vida muerta, que tiene que venir el Espíritu a vivificar. He llegado a un punto de ser un religioso más, pero vida es gozo, paz, no hay en mí. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu si hoy me reconozco como alguien así de necesitado, muerto en vida? Tengo yo es que ir al Señor, a que Él venga y me vivifique. Vivifícame, porque yo no puedo, yo no puedo vencer. Yo ahí me voy a quedar en esa lucha. Principios, el nacido de nuevo ya tiene otra naturaleza consigo mismo, que está luchando con la antigua. En segundo lugar, la vivificación es obra del Espíritu Santo, que mediante esa nueva naturaleza que un pecador no tenía antes, produce deseos santos, aborrecimiento al mal, deseos según Cristo, el amor a quien Dios es y el deseo de obedecerle. ¿Quién pone todo eso? El Espíritu Santo. Si yo no lo tengo es porque ¿quién está gobernando? ¿Cristo está gobernando? No. Entonces ahora la vida vivificada. Esa persona que ha llegado a ser vivificado, Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, Él va a cargar nuestras carguitas, la frustración, la ira, los celos. Cristo fue el que pagó por esos pecados. Cristo es el que conoce que eso está en nosotros, porque estamos con la carne. Nos separamos de este cuerpo cuando nos vayamos para el cielo, pero mientras tanto esta carga sigue ahí en nosotros, seguimos pecando, seguimos luchando. Pero ya no estoy yo allá doblado, luchando contra mí mismo, sino que le dejo a Cristo que sea Él el que gobierne y yo me hago a un lado. Yo digo, ya no más yo ya no puedo, Señor. Y siempre que voy al Señor que digo, Señor, yo no puedo, ya no vivo yo no quiero vivir en mí, yo quiero que tú vivas en mí. Te entrego mi ira, te entrego esto. Volví medio ira. Señor, yo soy una persona irada, yo no puedo vencer eso. Tú lo puedes vencer en mí. Y ya es una confesión distinta, porque Dios va a tomar mi intención, con su palabra Él va a venir y va a decir, muestra tu ira. Y voy a poder ser una persona menos iracunda que antes. Pueda que ya la deje la ira del todo, usted jamás vuelva a sentir ira, de pronto pase eso. Sí, de pronto puede pase, ¿no? Pero es que ya no es la lucha conmigo, ya ¿quién le estoy dando que luche por mí? Al Señor. Señor, lucha por mí, porque yo no. Eso me va a llevar a quebrantamiento, imagínense. Una persona que en diario vivir se diga 50 groserías en el día. Dicen una frase, 10 palabras y 9 son groserías.
Pero ahí dice, Señor, yo soy un grosero empernido, yo soy un vulgar, yo soy un mal pensado. Y Dios dice, uy, qué susto. Usted un hijo mío en esas, ¿cierto? ¿Dios se asusta? No. ¿Hace cuánto quería que vinieras y me dijeras que tú eras un pervertido, que tú eras esto, que tú eras aquello? Yo hace rato que vengo esperando. ¿Para qué? Para tomar tu carga y entregarte fuerza para vencer el pecado. Y entonces, como yo digo, imagínense, 1000 palabras, 900 groserías al día. ¿Cuántas veces tengo que venir al Señor a decirle, Señor, soy un grosero, soy un vulgar, soy mal pensado, soy terrible, Señor? 900 veces al día tengo que venir al Señor a reconocer que yo no puedo, que soy pecador y que Él es el que puede en mí. ¿Qué produce eso en un cristiano? Quebrantamiento. Y viene la paz de Dios porque, Señor, tú ya lo sabes. Me arrepiento. Y mire, muchas veces sin darse uno cuenta, el Espíritu de Dios toma el control. No, es que no voy a decir, es que no voy a decir, es que no voy a hacer, es que no voy a pensar, es que no. ¿Qué dice la ley? Yo voy a la letra de Dios y la letra de Dios dice, no mientas. Eso me lleva a mí a mentir. Entonces miren que cuando yo lucho conmigo mismo en esa ley, no diga malas groserías, no tenga malos pensamientos, no esto, no aquello. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Exactamente lo contrario, porque dice que la ley produce en mí el pecado. Pero es igual que cuando una persona pisa arena movedita y empieza a mover. Entre más se mueva, entre más forceje, más se va a hundir y más va a pecar. Está luchando. Porque como quiere dejar el pecado, pero no quiere acercarse a Dios. Es al revés. Yo me acerco a Cristo, le entrego mi carga y dejo que Él tome mi vida en Él. Y como creo que Él sí puede vencer esa naturaleza pecaminosa en mí, va a pasar, porque es que es de fe. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe. ¿Y cómo debemos andar como cristianos? ¿Cómo debemos vivir cada día nuestra vida y caminar con Él? Por fe. ¿Cómo voy a creer esto? ¿Cómo va a ser una verdad en mí? Porque yo lo creo. ¿Qué manda el Señor? No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Un mandamiento, una orden, no es una opción. Así que si yo no vivo lleno del Espíritu Santo, ¿en qué estoy? En desobediencia. Por eso estoy viviendo como vivo, atado, encarcelado, frustrado, luchando, porque no soy lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta victoria? Siendo llenos del Espíritu Santo. Hermana, ¿cómo es el lleno del Espíritu Santo? Ay, en el campamento tan bonito, el Espíritu Santo vino, nos tocó, nos entregó dones, nos sanó, nos liberó. ¿No quedamos llenos del Espíritu Santo? No quedamos llenos del Espíritu Santo. Permanecer llenos del Espíritu Santo tiene que ver con un confiario de ser permanentemente. Pero también viene de una promesa de Dios. Si Dios mandó ser llenos del Espíritu Santo y estamos viendo que no es fácil, entonces, ¿cómo vamos a lograr esa llenura que nos está llevando a victoria? Ya vimos un paso, confiese su pecado. Confiese su pecado cada vez que lo haga. Criticó, juzgó, bueno, lo que sea. ¿Qué va a hacer con eso que acabó usted de hacer? Ya, Dios, usted sabe lo que pensé, ¿no? Y Señor, es que me pasa esto y me pasa que aproveche a orar. Entréguele a Dios. Acabo de decir una grosería. Señor, si se da cuenta es que mi boca todavía, Señor, sigue diciendo groserías. No encuentro la forma de quitarla. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Qué está haciendo? Caminando con Dios, porque está hablando con Él todo el tiempo. Porque a ver que no pequemos, pecamos más en el día que lo que andamos en el Espíritu. Entonces ese es un caminar con Dios, andar en Él. Entonces primero confiese el pecado y segundo, miren que hay una promesa. Primera de Juan 5, 14 y 15. Escuchen esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye, pero también ¿sabe qué hace? Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Es la voluntad de Dios ser llenos del Espíritu Santo? Es un mandamiento. Si Dios manda a ser llenos del Espíritu Santo y no nos diera cómo lograr cumplir el mandamiento, si Él dice,
sean llenos del Espíritu Santo. Y acá dice que si yo oro conforme a su voluntad, Él me oye y me da eso que yo le pedí. Entonces, si yo le pido al Señor ser lleno del Espíritu Santo, ¿me llenará? Me llena. En el momento en que yo confieso mi pecado, estoy entregándole a Él esta carga, ¿cierto? Tome, Señor, mi mentira, mi mal pensamiento, lo que sea, mi crítica, mi chisme. Y en ese mismo instante recibo, ¿qué? Mi perdón, celestial, perdonado. Por Cristo ya usted es perdonado. Y entonces entra en libertad. ¿Para ir a seguir pecando? No. Señor, lléname de tu Espíritu. Como ya saqué la mentira, entonces el Espíritu que trae verdad. Señor, lléname de tu Espíritu. Fortaléceme, no quiero más mentir. Tú me hiciste libre de la mentira. Dice Pablo, ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. El Señor dice, sí, mi amor, yo sé que usted es pecador. Usted mientras esté en la tierra va a pecar, pero usted quiere que yo lo limpie, que yo lo llene, que yo permanezca en usted. Y el cristiano va a empezar a ver victoria. ¿Cómo? ¿Por magia? No. Por el Espíritu, porque creo. Por fe. Ya dejo de ser incrédulo, un nacido de nuevo incrédulo, ser un vivo muerto, a ser un vivo vivo, un creyente vivo, vivificado. Porque miren que la vida fue cuando creí en Cristo, pero andar vivificado es saber que Dios me resucitó para Él y que Él vive en mí y puede darme la victoria. Queda totalmente claro que podemos ser victoriosos por fe, creyendo. 1, arrepintiéndome. 2, yendo al Señor a entregarle eso. Y 3, siendo llenado por su Espíritu continuamente. Continuamente. Si usted propone en Dios, su vida va a ser transformada. Porque ese día que yo lloré y le dije, Señor, yo no puedo más, quiébrame, ya sé tú en mí. Mis propios hijos empezaron a hablar y a decir, es que mi mamá ha cambiado. Ya después de tantos años de ser cristiana, mi mamá ahora sí ha cambiado. Ahora sí había un testimonio eficaz de que Cristo vivía en mí. No que antes no fuera creyente, pero mi vida era muy frustrada, hermanos. Y por eso era tan una vida recta, una sierva, pero no había gozo ni paz en mí porque me la pasaba mal. Yo decía, Señor, pues que no hago sino lo que, así tal como Pablo lo hago. Termino con estas frases muy dicientes. Todos los hijos de Dios deben morir a su yo, morir a su ego, y ahí sí pueden ser consagrados. Aquellos de nosotros que vayamos al Señor y le digamos, Señor, yo quiero vivir como uno de tus hijos, aquí te entrego mis pecados, aquí te entrego esto, el Señor, ¿qué va a hacer con ese creyente? Lo va a llenar de su Espíritu y lo va a consagrar. Te acepto, hijo. Eso es consagración. Cuando Dios dice, te acepto. Dedicación es cuando yo voy y me entrego a Él, pero consagración es cuando Dios dice, sí lo acepto. Entonces, todo creyente, hijo de Dios, debe morir a su ego y ser consagrado. Dios no consagra egos crecidos, egos envanecidos. Dios no acepta eso. Dios no consagra egos dedicados. Los egos dedicados no pueden ser vivificados. Les leo lo siguiente. El ego, para morir, debe cruzar un proceso y depende de la fe individual del creyente. Perseverar y confiar en Dios en santidad durante ese proceso, sin renunciar ni enfrentarse a Dios como un ser que le ha abandonado. Creer que está en la posición de un incrédulo es negar la fe y decirle a Dios que no lo ha hecho su hijo. Y eso puede ser un pecado imperdonable. Si yo no reconozco haber sido nacido de nuevo, estoy negando la obra de Dios en mí. Y a veces por ser tan pecador puedo llegar a creer que no soy nacido de nuevo. Estoy entonces faltando a la fe. El creyente debe clamar con desesperación y desamparo hasta conseguir la muerte del yo, la crucifixión al mundo y el sufrimiento del alma para que el fuego y el poder de Dios entren, lo llenen, lo purifiquen y lo fortalezcan. Renuncia a seguir viviendo en letra muerta. La letra tiene verdad, pero aún la verdad divina no tiene energía por sí sola para dar vida. Necesita ser reforzada por el Espíritu Santo, por su omnipotencia. La verdad que no está vivificada en nosotros por el Espíritu de Dios mata, tanto como el error y aún más,
Aunque sea la verdad pura, si carece del Espíritu Santo, su contacto será mortal y su verdad error y su luz tiniebla. La Biblia puede llegar a hacer eso si nosotros no tenemos esa condición vivificada. Y finalmente, la palabra que da vida es la semilla que encuentra un corazón con una sed continua de Dios, cuya alma suspira constantemente por Dios, cuyo ojo es sencillo para con Dios y que desea crucificar la carne y renunciar al mundo y permitirle al Espíritu Santo que sea una corriente vivificante en él. ¿Cómo? Caminando con Dios, diciéndole: lléname de tu Espíritu, perdóname Señor, lléname de tu Espíritu Señor, toma el control de mi vida. En un comienzo pareciera que esto entre comillas se vuelve como una oración repetitiva, como algo, hablemoslo mágico, como un mantra o como algo así. Pareciera en un comienzo, cuando yo decido empezarlo a hacer, que eso es algo muy religioso, hacer esa oración así como la estamos hablando. Pero muy pronto el Señor va a venir y a tomar el control de nosotros y no se vuelve ese paso 1, paso 2, paso 3, sino que eso me va a llevar al quebrantamiento. Hoy vamos a hacer una oración, hoy Dios puede tocarle. A partir de hoy usted tiene un tesoro precioso que da vida, y es el vivificar del Espíritu. Pero usted sale de aquí a ver si sigue pecando como siempre, o si cada pecado que usted comete lo va a hacer motivo de causa para ver la gloria de Dios en usted, para dejar a Cristo morar en usted, vivificar. Vamos a orar y usted le pone el corazón a Dios y le dice: Señor, entendí hasta aquí, de aquí para allá no entendí. Yo no quiero seguir en mi carne, Señor, yo no quiero seguir una religión, yo no sigo luchando con mi pecado, yo quiero esa libertad de que hablan, yo la quiero vivir. Crean lo que vivir con Dios de esa manera, siendo como somos, pero con Él y en Él, es una libertad tremenda. Oremos, inclinemos nuestro rostro, no es necesario hacer largas oraciones, solamente decirle a Dios lo que soy y darle gracias a Dios, porque ese vivifícame de hoy es mi oración. Dígale: Señor, hoy, como el título de esta prédica, vivifícame, vivifícame. Espíritu Santo, no te he tomado en cuenta para ser tú mi vivificador. Cristo, tú eres mi Salvador. Gracias porque tú quieres morar en mí a través de tu Espíritu. Hoy entiendo que debo confesar mi pecado como algo que nunca se va a acabar y que yo no puedo vencer. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú lo venciste en la cruz, moriste en mi lugar, y ahora lo que vivo en mi carne, lo debo vivir en la fe de ti, en ti, Jesucristo, para poder ser pleno, con propósito, para que la vida abundante tuya me llene. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque hoy entiendo que tú quieres llenarme. Gracias, Padre, porque tú me salvaste por Cristo. Y gracias, Cristo, porque por tu Espíritu Santo hoy puedes vivir a través de mí y hacerme un buen cristiano. No quiero ser un evangélico, no quiero ser alguien religioso, quiero ser un creyente vivificado por ti, Señor. Hoy, Señor, dígale ahí: yo quiero empezar a creerte, a creer en toda esta verdad. Señor, por favor, te lo pido para mi vida, Señor.